que no es lo mismo que el cansancio, te digo, el cansancio se repara con un poco de descanso, pero no nos vamos a engañar, muchas veces decís, bueno, descansé, ¿y cómo llegué? ¿Cómo volviste de las vacaciones? Agotado. Tengo la cabeza quemada. Pasé un fin de semana glorioso, ¿cómo llegaste? Bueno. Entiendo que hay agotamiento nervioso, hay agotamiento por estrés, obviamente hay agotamiento físico, hay agotamiento emocional, hay agotamiento mental, cuando ejercitamos mucho o viene sin ejercitarse y uno le pega mucha tensión al cerebro y un agotamiento mental. Y también entiendo que hay, esto es una teoría mía, bien abonada por muchas escuchas, hay un agotamiento que es como moda, porque vos tenés que decir que estás cansado. Es como una costumbre, decir, y tengo mi teoría también que es un poquito esta de que vieron que todos hablan de que hay una generación de cristal, que nadie se quiere acercar a la generación de cristal, pero me da la sensación de que la generación de cristal es contagiosa. Entonces, los que no éramos de la generación de cristal están más cristalizados, de alguna manera de decirlo. No sé si me seguís hasta acá. ¿Sí? Es decir, cuando todos están cansados, yo como tengo que estar. Cansado, porque es copado estar cansado. Te das medio vago, sí. Sí, no, medio vago. Y a mí, en esto de que estoy cansado, hoy que yo siempre me pregunto, bueno, ¿qué hiciste hoy? Y ahí se hace silencio. Bueno, me levanté a las 10. Mirá, bueno, te acostaste tarde a la noche. No tanto, pero me levanté a las 10 y me tomé unos mates, qué sé yo, y bueno, sigue por ahí el tema, ¿no? Creo que se están desnudando varios acá. Yo me pregunto, ¿no? Que el tema es, y lo otro que sucede es esto, que hay una competencia como de cansancio, ¿no? A ver quién está más cansado que el otro. Quién laburó más, quién está más agotado, a quién la vida lo trata peor. Y es un horror eso, en un lenguaje cristiano, creo que es medio horror el tema este. No te puede, yo que te entiendo, sé que a todos nos va mal en algunos momentos, pero también entiendo que no te puede ir tan mal en tanto y tanto tiempo, salvo situaciones extraordinarias y etapas de la vida que así pasan. ¿Para qué nos agota, no? Yo entiendo que pocas veces es la falta de descanso. Me parece que lo que nos agota son el exceso de las preocupaciones, te fusilan el exceso de preocupaciones. Preocupaciones, pensar y quemarte la cabeza antes de que algo que a lo mejor nunca llega, va a llegar o va a suceder, ¿no es cierto? La falta de confianza en el Señor, hoy cantamos un montón acerca de confiar en el Señor. Y en esto del exceso de preocupaciones y agotamiento, como que se contrapone con la confianza en el Señor. Porque si confiáramos tanto en el Señor, pregunta, ¿estaríamos tan preocupados? ¿Estaríamos tan preocupados si confiáramos tanto en el Señor? Y la respuesta honesta tendría que ser que no, haciendo una buena autocrítica, ¿no es cierto? Que de eso se trata, exponer el corazón del Señor, que Él traiga una palabra reparadora y sanadora y podamos entrar en un periodo de tratamiento de parte del Señor, ¿no? Creo que también uno de los problemas es el exceso de creer que todo es un problema. Viste que también pasa esto ahora, todo es un problema, perdí el colectivo, es un problema. Llovió, hoy está lloviendo. ¿Viste que de golpe se transformó, el clima se transformó en un problema? El frío se transformó en un problema cuando tenemos ahora más que nunca estufas, calefactores, aires acondicionados, y el frío es un problema. El calor, Ariel, vos y yo sabemos que estamos hablando. El tipo que está en remera en este momento, y yo me estoy arrepintiendo de haber puesto esto que mide como medio micrón estoy hecho un patio acá dentro. Entonces, el tema creo que tiene que ver con que pasamos
situaciones que las terminamos haciendo reales en nuestra cabeza. Comprendo y entiendo que a muchos nos pasan cosas serias. ¿Sí? Y que la enfermedad es una realidad, y que la muerte es una realidad, y que las crisis en la familia son una realidad, que los problemas económicos son una realidad, pero a veces el exceso pasa por nuestras cabezas. ¿Me seguís hasta acá? Y terminamos como agobiados, vuelvo a esta palabra, agotados, aplastados, y sin poder desarrollar el potencial. Esto me parece lo más peligroso, sin poder desarrollar el tremendo potencial que Dios puso en nosotros. Porque Dios puso un potencial tremendo en vos y en mí. Porque en vos y en mí habita el Espíritu de Dios. ¿No? Amén. Y fue el último para. En vos y en mí habita el Espíritu de Dios. Y hay un tremendo potencial. Y hay propósito en nuestra vida. Y hay plan de Dios para nuestra vida. Y hay planes de bien para nuestra vida. Te estoy repitiendo versículos bíblicos nada más, que tal vez conozcas, tal vez no conozcas, pero todo eso es plan de Dios para nuestra vida. Y entiendo siempre que en medio del agotamiento, vos y yo tenemos un Dios que siempre sale al encuentro de aquellos que podemos llegar a estar agotados. ¿Sí o no? Dios sale al encuentro de esas personas. Y estaba leyendo esta semana en la palabra, lo leí tantas veces, la historia de un hombre común, Elías, que es un hombre común que se transforma en un hombre extraordinario después, que Dios llama para hablarle al pueblo, se transforma en un profeta de parte de él para hablarle al pueblo de Israel. En ese entonces los reyes de Israel eran Acab y Jezabel, malos de lo peor. Uno con nombre tétrico como Acab y Jezabel, que viste cuentos, se han hecho predicaciones, se han hecho enseñanzas, hay espíritus por todos lados, hay temas de Jezabel por todos lados. Te digo, vos ves un kiosco que se llama Jezabel, yo te diría que trate de no entrar, por las dudas. Entonces Elías se levanta en el nombre del Señor y dice, mira, Dios dice que hasta que yo lo vuelva a decir no va a llover más en la tierra. Y empieza un desastre en la nación, porque imagínate que pasan 3 años y pico y no cae una gota de lluvia. Vos sabés lo que nos pasó el otro año, con 6 meses de sequía en la Argentina, que fue un desastre total. Imagínate 3 años en una sociedad agrícola y un poco ganadera, sin tecnología, sin industrias, sin otro comercio que esas cosas. Entonces se derrumba el país, los reyes se enojan contra Elías, empiezan a perseguirlo a Elías, y en medio de todo esto, Dios le pide a Elías que Elías convoque al rey. Pues imagínate, el rey está persiguiendo a Elías, voy a hacer muy breve, la síntesis de 2 capítulos, 18 y 19 de Primera Reyes. Acab está persiguiendo a Elías, Dios lo protege a Elías, y de golpe se presenta Elías y dice, bueno, llamen al rey y le convoque al pueblo. Hace una convocatoria general, hay en un lugar, en el Monte Carmelo, y convocan al pueblo, y en el Monte Carmelo están Elías, el rey Acab, que son opositores espirituales básicamente, y cientos de profetas de Baal, que era el Dios que no existía en el cual ellos creían. El Dios que no existía en el cual ellos creían. Peligro que también nosotros podemos hacer. Entonces, Elías nos desafía y dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. El Dios que haga caer fuego del cielo es el Dios. Y los deja primero a ellos que hagan todo el trabajito, y ellos hacen todos sus conjuros, hacen sus danzas, sus cositas raras, ¿viste? Invocan a un Dios que no existe, y un Dios que no existe no puede hacer nada. Y Elías hasta se mofa de ellos, dice, griten un poquito más fuerte, a lo mejor está dormido, ¿por qué no gritan un poquito más fuerte? Mire que me da la impresión de que está en el baño, ¿por qué no gritan un poco más fuerte? A lo mejor está descansando, ¿viste? Y cuando ellos ya se cansan, después de todo el día y de mucho calor, Elías viene, pide que mojen el holocausto,
manda que caiga fuego del cielo, que caiga fuego del cielo, se consume el holocausto, la piedra, el agua, absolutamente todo, y el pueblo, una voz empieza a decir: Dios es el Rey, Dios es el Señor, Dios es el Señor, Dios es el Señor, y pareciera que ahí termina, pero Elías tiene una magnífica idea, y se agarran a los cientos de profetas, y en una escena horrorosa, después corta el cogote a todos, los degolla a los cientos. El profeta de Dios que venía estando perseguido por acá y escondido durante 3 años y pico, termina degollando a cientos de profetas. Entonces le dice acá al rey, dice: bueno, andate a la ciudad porque se vino la lluvia. Y acá se va, Elías se pone a orar, se postra en el piso, se pone a orar, y ¿qué pasa? De una adolescente chiquita, y empieza el tema que se viene un gran aguacero, y dice que Dios, acá, acordate, se había ido en carro a la ciudad donde él estaba viviendo, que estaba a 30 kilómetros de distancia. Ora Elías, empieza a llorar, y dice que Dios lo fortaleció de tal manera que corre y llega antes que acá. Él acá va en auto y el profeta va corriendo y llega antes, 30 kilómetros de distancia, como ir y volver a la construcción desde acá, y llega antes que el rey. Dice el capítulo 19 del libro de Primera Reyes lo siguiente: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel, la esposa, la mala, todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este WhatsApp a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana hasta ahora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y se durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. ¿Qué comió? La pregunta de Cristina: ¿cómo fue? ¿Qué comió? 40 días y 40 noches. Vos fijate, después de correr al rey, después del enfrentamiento con los falsos profetas, después del fuego del cielo, después de la matanza, después de la intercesión por la lluvia, después de correr 30 kilómetros y llegar antes que el rey, Elías recibe la amenaza de una mujer, Jezabel, y se muere de miedo. Huye, como te decía, viaja. Yo me fijé la distancia que de donde estaba hacia Jezreel. 130 kilómetros viaja para huir de esta mujer malvada. Hay que tenerle miedo a ella. 130 kilómetros a pie con su siervo. Y lo deja el siervo y sigue caminando un día más por el desierto y cae agotado debajo de un árbol queriendo morirse. Si eso no es agotamiento lógico y justificado, creo que no hay agotamiento lógico y justificado. La corrida, después de todo el estrés, la corrida de 30 kilómetros,
después se escapa 130 kilómetros para poner a salvo y quedarse solo con su criado y después caminar toda la noche. Elías lo encontramos ahí y Elías está cansado. Él está cansado en serio. Tiene cansancio físico, espiritual, cansancio mental, cansancio emocional, y uno de los grandes problemas es que decidió jugarse la patriada solo, porque deja a su compañero de viaje de toda la vida y empieza a creerse la única persona espiritual en el planeta Tierra. A eso le llamamos autosuficiencia. El tema es que Elías lo encontramos ahí, roto y dormido. No sé si a vos te pasó en alguna ocasión. Que te despertás una noche y te encontrás roto y dormido. Y te levantás una mañana y te encontrás hecho pomada y dormido. Sin ganas de nada, sin ganas de levantarte, sin ganas de ir a trabajar, sin ganas de ir a la iglesia. Me llama tanto la atención que Dios sale al encuentro del roto y dormido para levantarlo, para fortalecerlo. Elías no tiene fuerza para levantarse, y Dios le sale al encuentro cuando está aislado, cuando está sin fuerzas, cuando está dormido y cuando ya no da más. Dios no espera nada de Elías. Dios no espera que Elías ore, no espera que recite el Pentateuco, no espera que recite las leyes, no espera que ayune, no espera que haga un esfuerzo. Y esto me hace entender que no siempre Dios espera que nos levantemos. Dios no siempre está esperando a héroes, personajes extraordinarios de la fe. Dios no siempre está esperando que seamos hombres y mujeres llenas del fuego del Espíritu de Dios. Dios no siempre está esperando que seamos personas milagrosas, intercesoras, que seamos personas proféticas, emocionalmente estables, que seamos valientes, que hablemos bien, que nos llevemos el mundo por delante. Él no espera nada para actuar en nuestras vidas. Me llama tanto la atención. Y a veces, incluso desde aquí adelante y en nuestras predicaciones y en los videos, todo nos alienta que tenemos que estar espectaculares y que Dios está esperando algo de nosotros para hacer algo. Y ese es un tremendo error. Porque vemos en este pasaje que Dios recorre desiertos para buscar a una persona que está tirada en el piso. Que Dios anda buscando debajo de un árbol para encontrar a ese hombre o a esa mujer que no da más, que está agotado, agobiado, cansado, en serio, justificado o sin justificar. Aún si está haciendo sus propias malas decisiones. Porque a veces nos encontramos en situaciones por situaciones y decisiones nuestras. Yo me he encontrado en malas situaciones emocionales, espirituales o aún físicas por mis propias malas decisiones. No sé si te ha pasado a vos, pero a mí me ha pasado muchas veces. Gente que vemos alrededor, que gente que se quiere morir y gente que pareciera que no tiene más fuerza para seguir. Personas que terminan aislados, como tal vez vos y yo a veces nos ponemos, aplastados por el miedo, aplastados por la soledad. Como te decía antes, no te querés levantar de la cama, no querés volver a tu propia casa, salís del laburo y no tenés ganas, no querés venir a la iglesia. O estás en el culto y decís, no me volvería a casa hoy, porque sé lo que va a pasar. No quiero que sea lunes. ¿A cuántos me pasa esto? Pero no por no ir a trabajar, porque no querés arrancar de nuevo. O aún en serio, no querés que sea fin de semana. ¿Por qué? Porque tal vez el sábado te toca o tenés que venir a servir. Y ese sábado no tenés ganas porque estás fusilado. O tenés que venir a dirigir la alabanza, o tenés que venir a dar tu clase de escuela bíblica y no das más. Y pudiendo estar acompañado, te pasa o hacemos lo mismo que hizo Elías. Dejamos y andamos solos por la vida sin apoyarnos en aquellas personas que Dios nos pone alrededor
para fortalecernos, animarnos, ayudarnos, o aunque sea solamente para caminar al lado nuestro. Y cometemos esos errores de aislarnos. Y Dios está pensando y buscando en esas personas. Bueno, esto. Tal vez Dios no está esperando que ayudes. Aunque sí. Tal vez Dios no está esperando que leas la palabra para que de golpe traerte una palabra. Porque honestamente Dios me ha levantado en más de una ocasión sin haber ayunado. Me ha levantado en más de una ocasión sin haber orado. Me ha levantado en más de una ocasión sin haber pedido un solo consejo. No son buenas decisiones, pero Dios ha salido a mi encuentro y me ha levantado. Y seguramente esa ha sido también tu historia. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le importamos cada uno de nosotros. Vos le importás a Dios. Vos sos su hija preciosa, vos sos su hijo precioso. Él pagó por la sangre de su hijo Jesús para que nosotros vivamos una vida diferente, una vida plena, una vida abundante, una vida en el Espíritu de Dios. Y cuando no podemos estar así, Dios nos ama igual. Y Dios nos abraza igual. Y cuando nos sentimos asquerosos, inmundos, agotados y sin ganas de Dios, Dios tiene ganas de nosotros también. Yo sé que esto nos hace repensar nuestra espiritualidad. Obviamente yo no estoy predicando desde acá adelante que no tenés que leer la palabra, que no tenés que leer, que no tenés que estudiar la palabra, no tenés que meditar, que no tenés que orar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenemos un Dios que supera todas esas limitaciones. Mi falta de oración, tu falta de deseo por Dios, no lo limita a Dios. Nuestra falta de fe no lo limita a Dios. Dios actúa igual con potencia. Dios actúa igual con amor. Y Dios sale al encuentro siempre trayendo algo para nosotros. Porque cuando no tenemos nada, Él trae cosas. Y así como lo hizo con Elías, que le trae provisión, también a cada uno de nosotros Dios nos trae provisión. Dios sale al encuentro y nos trae provisión siempre. Dios nos deja descansar, Elías. Me llama tanto la atención a esto. ¿Estás cansado? Descansa. Pero estaba cansado de ser. No es que se había manejado. No es que estaba cansado y se había levantado a las 10 de la mañana. Este hombre realmente había hecho un esfuerzo descomunal, extraordinario, como probablemente ninguno de nosotros hubiera hecho nunca en su vida. Dios le permite descansar, Dios le trae comida, le trae pan, agua y descanso. Dios siempre trae provisión. Y toda provisión, me llama mucho la atención, que la provisión que le trae a Elías es una semblanza de Jesús, es un anticipo de que Jesús. Lo primero que hace es lo deja descansar. Y hoy cantamos, ¿no?, que Dios da fuerza al que no tiene fuerzas y podemos estar descansados en Él. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, dice Jesús: vengan a mí todos los que están cansados. Mira, te voy a pedir algo. No repitas el versículo en tu cabeza, porque ya lo sabes. Quiero que lo escuches. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, dice el Señor, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. El único que puede traer descanso verdadero es Jesús. Y no es una frase, es una realidad. Pero para eso, mirá lo que dice: déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. O sea, necesito ser enseñado por Jesús en humildad y en ¿qué? Y en ternura de corazón. Y ahí descubro que uno de los problemas que tenemos es justamente eso, que lo que nos agobia muchas veces, lo que nos agota, es la falta de humildad de aquellos que nos creemos que podemos hacerle frente a todo. Y hasta nos jactamos de eso.
Decimos, no, yo voy a seguir adelante. Yo le voy a dar. ¿Por qué? Porque puedo, porque soy un hombre esforzado, porque soy un hombre valiente, porque Dios me ha dado la fuerza, porque voy a seguir adelante. Bájate del pony. Aprende de mí y vas a encontrar descanso. Y lo que nos falta también es aprender ternura y mansedumbre, dice otra de las versiones, ¿no? Aprendan de mí que soy humilde y manso, dice la palabra del Señor. Y no solamente a veces nos creemos que podemos hacer todo y necesitamos un baño de humildad, sino que esto de no tener mansedumbre y no ser tiernos de corazón nos hace estar en confrontación siempre. ¿Cuántos de los que están acá son argentinos? La gran mayoría. ¿Y cuántos viven en Argentina? Bien. Te voy a decir algo. Vos y yo nos la creemos que sabemos todas. ¿Sí o no? Vos ya sabés lo que te van a decir. Vos ya sabés la solución de aquello que desconocías hasta hace 2 minutos. Te encontrás opinando o nos encontramos opinando de algo que no sabíamos que existía hasta hace medio segundo, no sabíamos que existía. Pero sobre eso estamos opinando. Hermano, nos falta mansedumbre. A todos nos falta mansedumbre. Y dice Jesús que no encontramos descanso para el alma porque necesitamos aprender humildad y mansedumbre. Cuando vos y yo tenemos la humildad de reconocer que somos débiles y nos bajamos del pony y tenemos mansedumbre y no vivimos confrontados todo el tiempo. Porque muchas veces, aún en el matrimonio, aún dentro del hogar, que debería ser un lugar de cuidado y aceptación, es donde más peleas hay. Es más donde más confrontaciones hay. ¿Está rico? No, no está tan rico. Me gusta así, no me gusta tan así. Llegaste tarde, no estás tarde. ¿Por qué venís hasta ahora? ¿Por qué me pones esa cara? No te estoy poniendo esa cara. ¿Y vos te miraste la cara que tenés? Perdón, solo en mi casa. Lo escuché por ahí, lo leí en libros. A vos no te pasa, ¿no es cierto? Entonces, nos falta mansedumbre. Y esas actitudes agotan. Porque vivir confrontados y vivir diciendo que sabemos y que podemos todo, nos agota. Tenemos que reconocer que no podemos, que no sabemos y que no tenemos todo. ¿Amén? Dios le trae descanso, Dios le trae pan. Descanso, símbolo de Jesús. Dios le trae pan, símbolo de Jesús, ¿no? Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Todos aquellos que coman de mí no volverán a tener hambre ni sed jamás. Cuando Jesús le da de comer a miles de personas, ¿te acordás del momento ese en el que él está enseñando? Se juntan miles de personas y le da de comer con unos pocos panes y unos pocos peces. Él les dice a los que le seguían: ustedes me siguen por los milagros y por la provisión. No se preocupen por las cosas que son pasajeras, dice Juan. Pongan toda su energía en buscar vida en las cosas que yo les puedo dar. Se le da descanso, Jesús, le da pan, Jesús. ¿Y qué más le da a la iglesia? Agua. ¿Y quién es el agua de vida? El agua de vida es Jesús. Entonces, en el momento del agotamiento, tenemos que recibir lo que Jesús tiene para nosotros. En el momento del agotamiento, de Él tenemos que recibir. Me encanta que Jesús dice: vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, cansados, yo los haré descansar. Dice: yo soy el pan de vida. Y dice: el que vengan y beban del agua que yo les doy, porque los que beban de mí no volverán a tener sed. ¿Y a quién se lo dice? A una mujer que viene buscando satisfacción para su vida y dice: mira, vos ya estuviste con 5 maridos y con el que estás ahora no es tu marido. Venía buscando la satisfacción todo el tiempo en el amor, en el matrimonio, y él le dice: ¿sabes dónde está la satisfacción? La satisfacción está aquí. Y ahí encuentra esta mujer satisfacción. Hermano, el descanso, el agua y el pan que vos y yo necesitamos para salir del agotamiento, Dios ya lo proveyó para cada uno de nosotros en Cristo Jesús.
Puedes decir que sí, amén, por favor. El Señor nos sale al encuentro para traer provisión, siempre. No solamente nos trae provisión, sino que nos trae fuerzas y ánimo. Me encanta la ternura del ángel que se acerca a... Gracias. Me encanta la ternura del ángel que se acerca a Elías y le trae fuerzas y le trae ánimo de parte de Dios. Y yo entiendo que Elías no reprende al caído, Dios no reprende al caído. Dios no se enoja con el que se cae. Dios no se enoja con el que permanece caído. Ni siquiera le exige la fuerza para levantarse. Y Dios no te está exigiendo fuerzas para levantarte. Él te va a levantar. Él te va a levantar. Porque lo hizo una vez y lo va a hacer siempre. Porque las fuerzas vienen de Él. Él no está esperando nuestras fuerzas para levantarnos. Ariel, si vos venís, haceme un favor, vamos a hacer algo que no nos va a salir. Ya vos ni te podés tirar al piso, ¿no? Yo estoy seguro que no te voy a poder levantar. ¿No? Por favor, sentate la mesa, mirá, así. Más de eso. Vos imaginás que vos te desmayaste y quedaste así. Y yo vengo con toda mi fuerza. Te tendría que haber dicho con el, ¿no? Claro, pero no va a funcionar. Y estoy esperando que vos te despiertes para levantarte. Yo te voy a atender cuando vos tengas fuerza y que te sientas bien y que te joya. Y para eso te levantas ahora. El Dios que vos y yo tenemos nos anima cuando estamos en el piso, nos da fuerza cuando estamos en el piso y nos permite levantarnos cuando estamos en el piso. Gracias por tu fuerza. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. No es una frase bonita, es palabra de Dios. No espera fuerzas del que no tiene ninguna. Dios no está esperando que esté más fuerte. No es un impedimento para Dios. El otro jueves el Señor me trajo una palabra que compartí antes de compartir la palabra, y Hugo el otro día vos la estabas recordando. Isaías capítulo 40, versículos 28, 29, 30 y 31. Dice así la palabra del Señor. ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita y nunca se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y Él da fortaleza a los débiles. O sea, Él da poder a los indefensos y da fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las alas, con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. No tenés que ser joven, no tenés que ser fuerte, no tenés que ser lindo, ni linda, ni tener una gran fuerza de voluntad. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y Él le da fuerzas a aquellos que no tienen ninguna, pero confían en el Señor. Esa es una realidad. Dios da poder a los indefensos. Defensor de los débiles. Cantamos recién. Él es el defensor de los débiles. El Salmo 68:5 dice: Él es padre de huérfanos y defensor de viudas en su santa morada.
El Señor defiende a la viuda y al huérfano. ¿Por qué defiende el Señor al huérfano, a la viuda, al pobre y al extranjero durante toda la Escritura? Porque Él se ocupa de los más vulnerables. Y tal vez vos no seas ni viuda, ni extranjero, ni pobre, ni débil, ni nada, pero estás vulnerable. Y cuando estás vulnerable, Dios sale a tu encuentro y quiere levantarte. Y aún los más fuertes, los que nos consideramos más fuertes, pasamos por situaciones que nos hacen ver y sentir totalmente vulnerables. Yo miro la cara de cada uno de ustedes y la mayoría de los que estamos acá son personas valientes, esforzadas, se han roto el lomo durante décadas, muchos. Y son ejemplos, muchos son ejemplos para mí. Pero también los he visto y los hemos visto los unos a los otros debilitados, sin ganas, sin fuerzas, oprimidos, vulnerables. Y en ese momento Dios se hace cargo, porque Dios se hace cargo de sus hijos vulnerables. Siempre. No es una frase bonita. Dios le da fuerzas al débil. Dios le da fuerza al que no tiene ninguna. A veces solamente está esperando que no tengamos más fuerza. ¿Para qué? Para que dejemos de querer levantarnos en nuestras propias fuerzas. Porque ya hemos demostrado con bastante y larga experiencia que nuestras fuerzas nos hundimos cada vez más. Terminamos como en un pantano, metidos con barro hasta la cabeza. Hermanos, no nos hace falta ser fuertes para ser levantados por Dios. Solo hace falta tomar lo que Él nos da, aflojarnos y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Tiempo que te aflojes y que recibas la palabra de ánimo, la palabra de fortaleza y que recibas la provisión que el Señor tiene para vos en esta tarde. El Señor sale al encuentro con provisión, fuerzas y ánimo, pero el Señor también sale al encuentro trayendo compañía. Elías está aislado y quiero que te preguntes, más allá de que estés acá y que estás en el culto, ¿no estás aislado? ¿No estás pasando la sola? ¿No estás pasándolo solo? ¿No habrá puesto Dios, como le puso a Elías, gente para servirle y acompañarlo? Y vos te ocupaste de dejarlo a 130 kilómetros de distancia para cuidar a esa persona y te caminaste los 130 kilómetros de distancia porque morir me muero solo. Te digo más, no solamente se quiere morir, le pide al Señor que lo mate. El hombre de Dios, el hombre del cual a Jesús le preguntaron, ¿no será este Elías? Porque Jesús era tan extraordinario que lo comparaban con Elías. Pero Elías estuvo ahí. ¿Por qué estuvo ahí? Por agotamiento, por creérsela y porque decidió quedarse solo. Y Dios, en su enfermiza obsesión por nosotros, mirá lo que acabo de decir. Su enfermiza obsesión por nosotros, porque está enfermo de amor por vos y por mí. Y está tremendamente obsesionado por vos y por mí. No espera que tengamos ganas de volver a Él. Él viene y nos busca siempre. Él está con nosotros siempre. Y es un Dios que sale al encuentro de cada uno de los que caemos. Y de los que caemos y no nos levantamos. Porque entiendo que hay gente que cae y se levanta fácil, pero hay gente que se cae y le cuesta un montón levantarse. Porque a lo mejor no le fue mal, o porque no tiene más fuerzas, o porque la seguidilla de hechos les hace pensar que Dios no está. Quiero decirte algo que sabés, recordarte algo que sabés. Dios está con vos. Y Dios no te dejó huérfano. Dios no te dejó solo, ni te va a dejar nunca solo. Nunca le voy a dar asco a Dios en el peor de mis momentos. Nunca voy a poder decepcionar a Dios. No jamás vas a poder decepcionar a Dios. Nunca en tu vida. Él sigue siendo el Dios del huerto del Edén.
que sale a buscar a un matrimonio que había hecho lo único que él les había pedido que lo hicieran y les dice: Adán, Eva, ¿dónde estás? Sigue siendo ese mismo Dios que sale a buscarlo como un nene que perdió a su mamá en el medio del shopping. Una locura. Sigue siendo el mismo Dios que aparece en una zarza ardiendo con un viejo de 80 años que cree que su vida se terminó y que ya no hay propósito para él, que Dios, lo que él creyó que tenía para el pueblo por medio de él, Dios ya lo había descartado y Dios se le aparece ahí. Dios es un Dios que sale al encuentro. Dios nos manda gente al encuentro. Dios va a aparecer Él, va a mandar a sus ángeles, y normalmente sus ángeles son personas. Siempre sus ángeles son personas. Personas que nos levantarán, personas que nos alentarán al descanso y personas que nos darán de comer. Cosas sencillas. Y esas cosas sencillas son las que nos acercan a Dios a través de Jesús. El ángel del Señor, a mí me llama la atención, no sé si te da la impresión de que Dios le mandó el ángel 2 veces. ¿No te da esa impresión? Dios le mandó el ángel 2 veces. No, el ángel estaba ahí. Lo único que hace 2 veces es despertarlo. O sea, que vos no te des cuenta que Dios está, no quiere decir que Dios no esté. Y que vos no te des cuenta que hay gente a tu alrededor, no quiere decir que no hay gente a tu alrededor. A mí cuando alguien, viste que en algunas iglesias la gente se va a veces de la iglesia, no pasa nunca acá, pero en algunas iglesias pasa. Y después te dicen: y yo estuve solo, me sentí solo todo el tiempo. Y yo digo: ¿cómo te podés sentir solo con la cantidad de gente que hay? Aunque haya 5, ¿cómo te podés sentir solo? ¿Cómo te podés sentir solo en tu casa? ¿Cómo te podés sentir solo en tu laburo? ¿Cómo te podés sentir solo en una sociedad y en un lugar en el cual Dios te ha puesto para vivir acompañado? Pero nos pasa eso. Y Dios siempre manda extraordinariamente gente y aún ángeles, porque hasta a Jesús le mandó ángeles. Cuando Jesús pasa por las tentaciones, están contadas ahí en Mateo capítulo 4 y Marcos capítulo 1, en medio de la tentación y al final de la tentación, dice que en medio de las fieras, el Señor le mandó un ángel para fortalecerlo. O sea, hasta Jesús necesitó ángeles. Y en el monte, ese es el principio del ministerio, y al final del ministerio, cuando Él se encuentra en el monte de Getsemaní, cuando está solo, cuando sus discípulos lo abandonaron, cuando sus íntimos le dieron la espalda, cuando les pidió: che, oren por mí, cuando estuvo solo espiritualmente, dice que también le envió un ángel para fortalecerlo. Dios no deja solo ni a Jesús. Si no deja solo a Jesús, ¿cómo nos va a dejar solo a nosotros? Dios siempre pone a alguien a nuestro alrededor. Dios siempre envía compañía. Tal vez nuestro problema sea el del principio. Somos tan poco humildes y creemos tanto que podemos solos que no aprendemos a reconocer la cantidad enorme de personas sencillas que Dios ha puesto a nuestro lado. Yo celebro la vida de familia de la iglesia. Celebro hermanos y hermanas que se han acercado durante décadas en nuestra vida a traer una palabra de aliento, a hacerte una torta cuando no te hace falta, pero tu corazón lo necesita, a dejarte una notita cuando tenés 300 millones de WhatsApp sin leer, pero esa notita de alguien, de un chico, ese dibujo de una persona en una situación difícil, te hace un dibujito o te pone una carita feliz, esas con 2 ojitos, como dibujo yo, 2 ojitos, una manera redonda y un cosito así. Ese lo patenté yo, hace un montón de años. Nunca pasé de ese nivel yo, en mis dibujos. Pero ¿cuántas veces te animan esas cosas? ¿Nos dejaremos animar por el Señor?
¿Seremos conscientes de la necesidad que tenemos de compañía o seguiremos dejando a 170 kilómetros de distancia adentro de nuestras casas, a 130 kilómetros de distancia, adentro de la congregación, pero a 130 kilómetros de distancia, compañeros de trabajo a 130 kilómetros de distancia, y Dios está ahí al lado nuestro? Hermanos, es una bendición. Así todo, Dios se da cuenta de uno de los mambos de Elías y no lo deja ya como un cerdo solo, le permite que levante a Eliseo después. Esa es otra historia para más adelante. Si querés podés seguir leyéndolo, pero Dios le levanta al lado un enorme hombre de Dios que aún fue más extraordinario en sus milagros y en su obrar en medio del pueblo de Israel. Dios sale al encuentro del agotado con ánimo, con fuerzas, con provisión y con compañía, pero Dios también sale al encuentro trayendo propósito. Me encanta cómo cierra el diálogo, le dice: mira, comé, levantate, porque el largo camino te queda. Me gusta la versión que estuve leyendo recién, dice: lo que tenés por delante es muy largo todavía. Quiero que me mires un poquito los ojos. Lo que tenés por delante es muy largo todavía. No largo porque, ¿sabes qué? Vas a tener que seguir peleándola. No. Todavía hay plan y propósito de Dios para tu vida. Todavía hay plan y propósito de Dios para tu vida. Todavía hay plan y propósito de Dios para tu vida. Hay plan y propósito. Es decir, no hay más. Hay plan y propósito. Al hombre caído, a la mujer que no quiere comer, a la que no se quiere levantar, a la que se tapó, porque yo estuve ahí, se tapó con la sábana hasta la cabeza y no quiere ver más la luz. ¿Cuántos estuvieron ahí? Una mañana, una tarde, una noche. La que se enrosca con la bufanda y no por frío. El que se mete en el trabajo y no por trabajo, sino por otras cosas y para ocultar otras cosas. Dios a ellos les sigue diciendo, y a todos nosotros nos sigue diciendo: tengo plan y tengo propósito para vos. Y no hace falta que estés bien, porque Elías no está bien. Porque el propósito que Dios tiene para los hombres y mujeres de Dios, aún en medio del pecado, que no lo tenía Elías, en realidad sí tenían pecado de soberbia, tenían pecado de no confiar en el Señor, porque si no confiamos en el Señor es pecado, ¿no es cierto? Porque sabemos hacer lo bueno, no lo hacemos, no está bueno, dice la palabra del Señor. Elías, el santo Elías, estaba en pecado. Ahora Dios dice: yo tengo propósito por el propósito. Pero si no comes, si no tomás lo que tengo para vos, te va a ser imposible a vos cumplir con el propósito que yo tengo. Entonces, ¿qué propósito puede tener? ¿Qué plan y propósito puede tener Dios conmigo en este momento, en el estado en que estoy? No sé, el problema de Dios no es problema mío. El problema mío es alimentarme y levantarme con las fuerzas que Él me da. Y el conflicto tuyo y mío es levantarnos. Primero vuelvo a esto, ¿no? Reconocer que hemos caído mal, o que no estamos tan bien, o que la vida nos agotó, o nuestro propio enrosque en la cabeza. Vuelvo a esto, ¿no? Está el agotado porque está agotado, y está el que está agotado porque vive agotado. El tema es que te sentís así. Y Dios quiere levantarte, aunque vos no quieras. Y te va a tener paciencia, aunque vos no quieras. Porque no tiene apuro, no se muere, no se envejece, sigue siendo eterno, sigue siendo bueno, sigue siendo fiel, sigue amándonos. Porque el propósito de Dios no siempre depende de nuestra espiritualidad actual. Te lo vuelvo a decir. El propósito de Dios no siempre depende de nuestra espiritualidad actual. El propósito de Dios depende de Dios. Y que decidamos caminar ese largo camino que
tenemos por delante. Tengo una buena noticia. Dios tiene planes con vos. Y te pones triste. Dios tiene planes con vos. Dios tiene planes con vos. Dios tiene planes. Y va a salir siempre al encuentro trayéndonos esto que vimos hoy: provisión, fuerzas, ánimo, compañía, propósito. Porque Dios tiene planes con los que están hechos pomada, rotos. Y el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. El Señor levanta el roto. El Señor levanta el roto, dije. Porque Él nos sostiene. Él es el que levanta nuestra cabeza. Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Levántate y huyan todos tus enemigos delante de mí. Él se levanta. Él nos va a buscar y nos va a levantar en medio del desastre, en medio del polvo, devastados, oscuros. Él busca gente oscura. Porque Él es la luz. Él busca gente amarga, porque en Él encontraremos el gozo. Él da fuerzas. ¿A quién? ¿A quién? Al que no tiene ninguna. ¿Qué hace Dios? Me venía esta imagen. ¿Qué hace Dios en un desierto cuando tiene un pueblo entero que le dice: el Señor es Dios? Hace 3 días se lo habían dicho. Un pueblo aclamándole. Y él buscando a un hombre tirado abajo en un desierto, aislado, tirado bajo un árbol. Un árbol solitario, aparte dice. Me partí la cabeza. Se fue solo y caminó hasta un árbol solitario, donde hay un solo árbol. Cuando te escondes así acá, no querés que nadie te vea, y vos sabés que estás solo y te sentís una porquería y angustiado y triste, y decís: bueno, basta, para mí se acabó todo, la verdad, Señor, llevamos. Que ha sido el pensamiento de muchos de nosotros. ¿Qué hace Dios en este cuarto oscuro? ¿Qué hace Dios metido acá? Me está buscando. Me está buscando. Pero si no tiene otra cosa para hacer, no. Él detiene la atención del mundo para buscar a ese hombre y detiene la atención de todo el mundo hoy para atender tu necesidad. Seas un niño, un adolescente, porque un niño y un adolescente puede vivir angustiado peor que un adulto. Seas joven, seas un adulto o ya seas una persona grande, dice ya seas viejo, como algunos nos estamos poniendo. Él busca y Él encuentra.
tener todo para que puedas salir de donde estás. Tal vez solo necesites el impulso de un ángel que te diga: levantate y come de Jesús. Sigue durmiendo un ratito y después volver a comer de Jesús, porque todavía tienes un largo trecho. Querido amigo, querido hermano, precioso, largo camino que nos resta, largo camino nos resta, y Dios estará con nosotros siempre. Si tienes necesidad de orar juntos, si quieres hacer alguna acción propia, profética, de decir: yo me siento que Dios me está levantando, o si necesitas que alguien ore con vos, si querés venir acá, si no, sencillamente levantar la mano y vamos a ir donde vos estás, o ver si te ganas de pasar al frente de iglesia. Y mientras oramos por aquellos que están en su casa, por los que están escuchando y los que escucharán esta palabra. Dios te levanta, Dios te levanta, Dios te levanta, Dios te levanta. Dios es el Dios fuerte. Dios sigue siendo el Padre eterno. Padre eterno, nunca deja de ser Padre. Padre eterno, Padre eterno. Él es Padre para siempre. Y un Padre no abandona jamás a sus hijos. Él es Padre eterno. Y Él es el príncipe de nuestra paz.